El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha conseguido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en abundancia. Pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre el terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Queridos hermanos y hermanas, el mayor gozo de la fe, como lo dice Jesús hoy en su Evangelio, es escuchar la palabra de Dios y entenderla.
escuchar al Maestro, escuchar al Señor, escuchar a aquel que se hizo carne y que viene a ti para comunicarte los misterios de Dios, los misterios del reino. Esa es la grandeza de la fe, la actitud de escucha, de ser constante en venir a escuchar la palabra de Dios y comprenderla. Lo demás se da por añadidura, el fruto. Lo más importante es estar a los pies del Señor. Y quien escucha la palabra de Dios tiene que tener mucho silencio interior, mucha paz, tiene que tener limpio el corazón, tiene que tener una actitud incondicional de decir, como decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta, yo vengo a estar con Dios. O como decía San Alfonso María de Ligorio, la santidad es escuchar a Dios, es amar a Dios. Y esto es la Eucaristía. La Eucaristía es la intimidad más grande, la más cercana, la más profunda, la más fuerte, la más intensa de Dios contigo y conmigo. No hay otro lugar, no hay otro lugar donde es tan intensa y tan íntima la relación con Dios más que la Eucaristía. Y tu actitud y la mía, siempre con una sensibilidad de corazón, una mente abierta, pero al mismo tiempo un recogimiento en el que solo quiero y vengo a escuchar, a estar con Dios. Jesús dice claramente, lo más importante es que escuchen y entiendan lo que les digo. Y dice el Evangelio que Jesús llegó a la orilla del mar y lo seguía una multitud. Y se subió a la barca y se sentó y les habló a la gente. Ya no les habló a los maestros de la ley, a los letrados, a los rabinos que van a las escuelas a conocer la Torá. Le habló a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente ignorante, a la gente que no tiene el recurso para ir a la escuela rabínica, a la gente que todo el día se la lleva trabajando para ganar pan para su mesa. A esa gente, aquí en lo personal, hago un paréntesis. Pocas veces Jesús interpreta lo que dice con las parábolas. Y es un gran pedagogo, porque se siente y les explica lo que significa la semilla que cae a la orilla del camino, la semilla que cae entre espinos, la semilla que cae entre las rocas, etc. Es admirable que hoy Jesús se sienta y no solo a los discípulos les explica la parábola, a la gente humilde, a la gente sencilla. Porque tenemos el concepto que la madurez cristiana es saber mucho de Dios, es leer muchos libros. Qué bueno que Dios les dé esa gracia a los estudiosos, de que vayan a la escuela a aprender muchas cosas. Pero también Dios se encarga en su infinita misericordia a esa gente humilde, a esa gente pobre, esa gente que vive lejos, esa gente que se le dificulta ir al templo, esa gente que vive con las tareas cotidianas día y noche,
Dios se encarga de enseñarle su palabra. Así que el cristiano maduro no es el que sabe mucho, sino el que se deja enseñar por el Maestro, en la experiencia de la fe, en la experiencia de la oración, en la experiencia de la misma vida que le hace descubrir la voluntad de Dios. Sí, porque en los tiempos modernos estamos creyendo que el que está más cerca de Dios es el que sabe mucho. Y los maestros del Carmelo, que hoy celebramos a la Virgen del Carmen, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, decían que la sabiduría estaba en la experiencia viva de la intimidad con Dios, en su presencia. Ahí está la sabiduría. San Juan de la Cruz decía: yo no ocupé libros para conocer a Dios, yo conocí a Dios de rodillas. Esa es la experiencia de Dios. Es una vivencia, es un encuentro, es un diálogo íntimo de persona a persona, de corazón a corazón. Por eso Jesús hoy en el Evangelio se acerca a un pueblo, y se da a conocer. Y es el pueblo sencillo, es la gente humilde quien lo descubre que es el enviado del cielo, quien lo descubre que no es solamente un hombre de bien, que no es solamente es un profeta. Aquí hay alguien más que Jonás. Yo soy antes que Abraham y Moisés. Es la gente humilde la que descubre ese misterio. Y lo dijo la vez pasada, el domingo pasado. ¿A quién se revela? A la gente humilde y sencilla. Y nos cuesta hoy aceptar esa gracia de Dios, de su divina revelación. Hay veces que nos equivocamos como párrocos en los planes pastorales y decimos que están más cerca de Dios los que tienen la oportunidad de formarse en las parroquias. ¿Y por qué hacemos un lado y excluimos a la gente que no puede ni siquiera acercarse a una escuela para formarse? Yo tengo muchas experiencias de gente que vivió en la punta de la montaña y que me han hecho llorar con su testimonio, la manera como Dios los alimentaba, la manera como Dios les abría camino para llevar a sus hijos cuando se les enfermaba y llegar a un hospital, la manera como Dios los defendía de los peligros allá en la montaña. Y ellos no tuvieron oportunidad de ir a escuela porque vivían lejos, en los cerros. Pero Dios los iluminaba, Dios les inspiraba. Es el gran pedagogo de la vida, el que te va indicando cómo vivir cada jornada, el que te va inspirando cómo serle fiel a su divina voluntad. Por eso, queridos hermanos, admiro que Jesús habla y revela los misterios de Dios hoy a un pueblo hambriento y deseoso de comprender el mensaje de Dios. Necesitamos, queridos hermanos y hermanas, ser sensibles al misterio que encierra la palabra de Dios, tener el principio de comprender, es decir, el hambre de conocer a Dios, el hambre de entender su palabra. Yo insisto que aquí está la clave de la fe. Aquí está la clave de la fe, el hambre de comprender lo que Dios me pide a través de su palabra cada día. Y ese es el alimento que nutre el corazón. Cuán nutritiva es la palabra de Dios cuando es entendida. Así pues, queridos hermanos, en este domingo Jesús nos propone la parábola del sembrador. En esta parábola Jesús pone de relieve los diferentes clases de obstáculos y fracasos
que se encuentran en la proclamación del reino. Es una parábola que nos confronta para darme cuenta cómo está mi fe y mi sensibilidad a la palabra divina. Y es el mismo Jesús quien se encarga de explicar la parábola. La parábola del sembrador nos habla de que salió un sembrador a sembrar la semilla. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, otros cayeron en terreno pedregoso, otros cayeron entre espinos y otros granos cayeron en tierra buena. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los granos que caen a lo largo del camino? ¿Quiénes son esos? A lo largo del camino, aquellos que siguen a Jesús de lejos. ¿Y quiénes son los que siguen a Jesús de lejos? Los indecisos. ¿Y quiénes son los indecisos? Dice el Apocalipsis, son los tibios. Los que ni dicen sí y ni dicen no. Pero ahí están. No se deciden a seguir a Jesús. Y a esos, dice el Apocalipsis, Dios los vomita. Son los que más daño hacen y traicionan la palabra de Dios. Los indecisos. Aquel que dijo, que lo invitó a la viña y dijo, sí voy, pero no voy. Aquellos que por fuera presumen que son de Dios, pero por dentro están lejos de Dios. Aquellos que hablan maravillas de Dios, pero en su corazón está dividido. Aquellos que hacen negocio con su testimonio de la palabra de Dios y sin embargo interiormente llevan doble vida. Hermanos, a eso dice Jesús, los vomito, y son presa fácil del diablo porque están lejos de Jesús, no escuchan la palabra de Dios y no la entienden porque no la oyen bien debido a su lejanía. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús en terreno pedregoso? Son las personas de piedra, las personas de corazón duro, las que se cierran a la palabra de Dios y la quieren interpretar a su manera y la acomodan a su manera. Hacen un evangelio a su modo, a su querer placentero. Esos son los de cabeza dura. Cuando quieren, acomodan la palabra de Dios, pero a su modo. Y después la expulsan y niegan a Dios, traicionan a Dios. Los que siguen a Jesús entre espinos. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús entre espinos? Dice la explicación que nomás tiene una preocupación y se les acabó la fe. Son los que viven lamentándose todo el día y todos los días. ¿Y por qué a mí y no a otro? Si yo hago esto, yo siempre voy a misa, yo siempre estoy con Dios, yo siempre busco a Dios, yo doy limosna, yo ayudo a la gente. Siempre se están lamentando. Siempre se están lamentando y ven cosas negativas en la palabra de Dios. Son fatalistas, son ingratos, no saben agradecer, reciben bendiciones de Dios y la ven como maldición. Reciben pruebas de Dios para crecer y la ven como maldición. Todos maldicen como los judíos. Los judíos todos maldicen. Todos maldicen. No ganaste hoy
porque eres un maldito. No eres fértil porque eres una maldita. Todo maldice. Los que siguen a Jesús entre espinos, todo ven en clave de muerte. Son fatalistas. Se les cierra el mundo. ¿Y quiénes son los que siguen a Jesús en tierra buena? Los que siguen a Jesús en tierra buena, el mismo Jesús lo dice, los que oyen la palabra y le entienden y dan fruto, unos al 100 por uno, otros al 60 y otros el 30. Pero miren, el campo de Dios, un 70% rechaza a Dios en estas parábolas, y solo una cuarta parte del campo de Dios, una cuarta parte lo escucha y lo entiende. ¿En qué parte estoy yo? ¿En qué parte deseo estar yo? Por eso decía San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Y quién es esa cuarta parte? Los apóstoles. Gracias a ellos yo tengo fe. Gracias al testimonio de esta iglesia primitiva, Dios se me ha revelado. Gracias a ellos, a quien Dios les dio poder para ser testigos y proclamar su palabra, yo conozco a Dios. Gracias a esta cuarta parte que aceptó a Jesús. Ese terreno fértil, ese corazón disponible, ese corazón sencillo, ese corazón deseoso de seguir a Dios. Aquí lo importante, queridos hermanos, en los porcentajes que pone Dios, no es la cantidad de lo que yo hago. Lo más importante es estar disponible a escuchar a Dios. No importa la cantidad de los frutos. Aquí lo importante es que la palabra caiga en un corazón que quiere vivir con Dios, que quiere obedecer a Dios, que quiere ser fiel a Dios. Que caiga en buen corazón la semilla. Eso es lo importante. Lo importante es que dé fruto, como escuchamos en la primera lectura. Que caiga la palabra de Dios y que no regrese sin dar frutos. Que dé fruto en mi corazón. ¿Qué frutos? Los frutos de los sentimientos del corazón de Jesús. Los frutos de obediencia a Dios su Padre. Los frutos de servir a mis hermanos. Los frutos de invitarlo en esas actitudes propias del anuncio de su reino, de amar al enemigo, de bendecir al que me maldice. Esos frutos propios de Jesús. Así pues, queridos hermanos, hoy el Señor nos pone y nos confronta frente a su palabra. ¿En qué lugar estoy yo? ¿En qué lugar estoy yo? En esas 3/4 partes en el que no se ha decidido a seguir a Jesús, a conocer a Jesús, amar a Jesús, vivir en Jesús. ¿En qué lugar? ¿O estoy en ese deseo siempre de conocerlo, de seguirlo, de renunciar a mí mismo para consagrarme más a Él? Así pues, Jesús siempre va a estar ahí en un corazón humilde que lo quiera seguir. Garantiza su presencia, garantiza su sabiduría. ¿A quién enseña Jesús? ¿A quienes se le revela el Espíritu Santo el misterio del corazón de Jesús? A la gente sencilla. Y Jesús tiene el gesto de revelarse en tu vida y en la mía. Eso es lo más bello, queridos hermanos. Esa intensa relación, ese intenso encuentro donde Jesús me comunica su intimidad. Aquí es donde mejor se puede percibir a Jesús, cuando estoy dispuesto a escucharlo,
Y el fruto más claro es que lo escuche y que lo entienda. Y ya lo demás, como dice Jesús, se vendrá por añadidura. Jesús quiere que sus discípulos oyentes al menos tengan un principio de comprensión de las cosas divinas, para que la palabra del reino produzca frutos en nosotros. El principio de comprensión, la sensibilidad de estar en esa actitud de su presencia para escuchar su palabra. Bien, pues, queridos hermanos, no nos cansemos de venir a escuchar a Dios. No nos cansemos de buscarlo a Él, de estar en su presencia. La divina Eucaristía es la mejor escuela de la palabra. La divina Eucaristía es la garantía segura de que el Maestro me enseña en el corazón. La divina Eucaristía es la grande experiencia de la palabra que me enseña a obedecer y ser fiel a Dios. La divina Eucaristía es la mejor intimidad en la que el Señor me habla de corazón a corazón, de cara a cara. Hoy pues también celebramos la fiesta de la Virgen del Carmelo. Nos unimos a aquellas congregaciones devotas de la Santísima Virgen María del Carmen, la Madre Carmelita de claustro, de corazón, las consagramos en este altar. Y hoy le pedimos a ella, nuestra Madre del Carmen, que nos proteja con esa promesa de su amor como Madre, nos proteja de no alejarnos de Dios. Es una promesa de ella, del Santo Escapulario. Mantenernos cerca de Dios, de no perdernos en la vida, de liberarnos de toda insignia del maligno, de liberarnos de aquellas cosas que nos hacen perder a Dios. El Santo Escapulario es una gran protección que la Virgen a San Simón Stock prometió y reveló para custodiar nuestra fe, proteger nuestra vida de gracia y llevarnos siempre hacia Dios. Le pedimos a la Virgen del Carmen que nos dé esa gracia siempre de conservarnos cerca de Dios y que nos libre de todo mal y nos sane de toda enfermedad.